fuera importante. Lo que menos quiero es que estemos en el mismo cuarto si no es necesario. Pero empezaré un negocio y para hacerlo necesito dinero. Creo que hay que vender la tierra que la abuela nos dejó. ¿Qué? No. ¿Que no íbamos a construir una casa familiar? La abuela era la que tenía esa visión ilusoria. Nadie quiere que vivamos juntos y nadie quiere vivir en Vermont. Esa tierra está ahí sin hacer nada. Nos cuestan impuestos prediales cada año. Vendámosla, dividamos el dinero, nos vendrá bien. Pediría una reunión familiar si no fuera importante. Lo que menos quiero es que estemos en el mismo cuarto si no es necesario. Pero empezaré un negocio y para hacerlo necesito dinero. Creo que hay que vender la tierra que la abuela nos dejó. ¿Qué? No. ¿Que no íbamos a construir una casa familiar? La abuela era la que tenía esa visión ilusoria. Nadie quiere que vivamos juntos y nadie quiere vivir en Vermont. Esa tierra está ahí sin hacer nada. Nos cuestan impuestos prediales cada año. Vendámosla, dividamos el dinero, nos vendrá bien. Fuera importante. Lo que menos quiero es que estemos en el mismo cuarto si no es necesario. Pero empezaré un negocio y para hacerlo necesito dinero. Creo que hay que vender la tierra que la abuela nos dejó. ¿Qué? No. ¿Que no íbamos a construir una casa familiar? La abuela era la que tenía esa visión ilusoria. Nadie quiere que vivamos juntos y nadie quiere vivir en Vermont. Esa tierra está ahí sin hacer nada. Nos cuestan impuestos prediales cada año. Vendámosla, dividamos el dinero, nos vendrá bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estando las 9:01, vamos a empezar este webinar gratuito sobre propiedades heredadas, ¿no? Sobre la sucesión intestada, qué situaciones, qué problemas reales hay. Y con nosotros está Margarita. Ahorita le vamos a dar pase a Margarita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Acá también, Reinica, ¿cómo estás? Buenas noches. Siempre tocando temas. Corriendo desde Chaclacayo. Sí. Así que aquí para que las personas que se están conectando nos conozcan, porque he puesto aquí bastante movimiento en todas las redes sociales, por ahí en TikTok también, está el anuncio del caso, que interesa mucho el tema de la sucesión intestada, propiedades heredadas. Entonces, yo soy Reinica Villanueva, soy docente de profesión. Estoy aquí en el rubro inmobiliario ya 3 años, 4 años, ya para el quinto, me parece, ya perdí la cuenta. Y en nuestro día a día me gusta explicar a las familias que están en el proceso de vender o alquilar un inmueble y también de comprar. Margarita, cuéntanos de ti. Bueno, yo acompañándote acá también. Bueno, nos conocimos acá en este mundo tan bonito que es el mundo inmobiliario. Soy contadora de profesión. Más de 20 años trabajando en banca y ahora ya más de 2 años en esta linda profesión donde cada día aprendemos cosas nuevas. Y bueno, en bancos también veía el tema de lo que son hipotecarios, pero veía la parte de financiamiento de los créditos. Ahora estoy un poquito más atrás, que ayudo a hacer realidad esos sueños, ¿no? Consiguiéndoles la casa, vendiéndoles también la casa, ayudándoles quizás en algún momento con gestiones de regularización de documentos para llegar a tener una propiedad saneada y que sea vendible. Muy bien, Margarita, gracias por contarnos tu experiencia y qué bonito que, bueno, contigo hemos hecho varias operaciones, ahí vamos atendiendo a muchas familias en este tema de las ventas y de la compra y alquileres también. Bueno, pero en este recorrido, en estas visitas, reuniones, conversaciones con las familias, sucede muchas veces que bueno, quieren vender porque heredaron un inmueble, ¿no? Porque ya, bueno, la vida es así, es parte de la vida. Y dicen, bueno, mira, Reinica, mi papá falleció hace tiempo y tenemos este inmueble, estaba alquilado, ya los inquilinos ya se retiran y ya la verdad nosotros estamos viendo venderlo, ¿no? Entonces hay cositas que ver y hay sorpresas, ¿no? Y dicen, y bueno, ¿sabes qué? Quiero poner un negocio, queremos capitalizar, tener el ingreso, entonces queremos vender.
Entonces, bueno, nos sentamos a revisar, a preguntar y nos encontramos con ciertas sorpresas. Dicen, ay, quiero vender rápido. Así como puse el video de que justamente estaba viendo una serie y dije, oye, esto pasa en la vida real. Estos son casos reales. Entonces, Margarita, a ver, cuéntanos ahí un caso, que ahora vamos a ver, Ya, no lo y vamos a como dicen, desarrollar, ¿no? Porque son ejemplos, ¿no? Nada vamos, más. sí, vamos a comentar nomás las cosas que nos pasan, ¿no? La sucesión intestada, como dicen, es como un semáforo. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros queremos vender la propiedad, tiene que ver esta parte, si hay una sucesión intestada que tiene que estar inscrita en la partida registral. Entonces decimos, si la sucesión intestada lo podemos poner en un semáforo, donde el rojo significa que tengo la sucesión intestada, pero no lo tengo inscrito. Quiere decir que no lo puedo vender todavía. Ahí estamos en rojo. En ámbar lo puedo poner cuando ya mi sucesión intestada está en la notaría y por ende, una vez que salga, ya lo está en trámite de inscripción o de correr la inscripción a nuestro, en este caso, nuestra partida registral, ¿no? Ahí podemos decir, puedo estar buscando al cliente, pero aún todavía no puedo firmar nada porque tiene que estar inscrito. Y el verde ya significa que ya tenga la sucesión inscrita o corrida en la partida registral, ¿no? Una vez que ya tengamos todo esto, estamos go a correr para poder vender. Claro. Bueno, uno de los casos que a mí me pasó es que justo un familiar me dice, tengo un terreno que somos 3 hermanos que hemos adquirido esta propiedad por una sucesión de papá y mamá. El papá había fallecido ya como hace 6 años y la mamá hace más o menos 2 años atrás. Cuando me dieron los documentos, efectivamente sí se veía que había una sucesión inscrita en la partida registral, ¿no? Que estaba corrida a la partida registral. Pero como nosotros siempre trabajamos de mano con nuestro asesor legal, tenemos ahí alguien que los ojos los tiene tan cuidadosamente y ve cada detalle, me dijo, sí, pero falta acá un registro, que es justo la sucesión del papá que había fallecido antes, ¿no? Entonces no le podíamos todavía sacar a venta mientras no se regularizaba esa parte, ese documento, que debería estar inscrito también en la partida registral. A pesar de que sí teníamos la última sucesión que se podría pensar, ya que con esto ya se arregla todo, porque ya el otro ha pasado. Total que no, es como una historia que tenemos que ver desde el último hacia atrás y que cada secuencia tiene que estar muy bien hecha. Entonces tuvimos que hacer todo ese proceso y una vez que se inscribió, que tampoco no es muy complicado y lo podemos hacer, demora más o menos como 15 días en que esté inscrito y ya podemos tener libre de cualquier cargo, libre de cualquier objeción que tengamos en la propiedad y hacer la venta. Claro, o sea, yo creo que a veces hablamos, o sea, como es nuestro día a día, decimos registros públicos, ¿no? Pero sí yo me acuerdo que también nos explicaban que registros públicos es no solamente propiedades, también son personas, también son vehículos y son empresas, ¿no? En ese caso estamos enfocándonos en las propiedades, en inmuebles y también en personas. Entonces, cuando hay una sucesión intestada, un cambio de estado civil, ¿no? Divorcios, no, eso lo he visto en divorcios, no porque me haya divorciado ni nada, pero por los casos que hemos tenido, no tiene que estar inscrito en registros públicos. Y en el caso de la sucesión intestada también, o los testamentos, se inscriben en registros públicos de personas. Entonces, de ahí salen, entonces muchos dicen, ya está en registros públicos, pero de personas. Entonces, eso de personas tiene que pasar a la propiedad, ¿no? Entonces, a mí también me pasó así. Era una familia de 6 hermanos, una estaba en Europa, la otra estaba por Norteamérica, otros estaban por Oceanía y otros estaban acá en Perú. Y acá en Perú tenían 2 propiedades, una en provincia y otra en Lima. Entonces me dijeron, ya está todo, porque sí, ya lo hemos mandado tasar y la verdad que sí, que tenemos que avanzar. Nos han dicho que tú eres bien pilas y que no sé qué. Ya, sí, perfecto, a ver, páseme todos los documentos para revisar. Entonces encontré que en una de las propiedades, no me acuerdo si era la que estaba en provincia o que en Lima, faltaba correr el traslado, lo que tú dices. Estaba toda la sucesión intestada, pero no es, en la partida del inmueble figuraban los padres,
Le dije, oye, pero tus papás están acá como propietarios. No, pero ya tenemos la sucesión. Ya está bien, pero esa sucesión tiene que pasar aquí a la propiedad. Y mira la otra propiedad que tienes, digamos que en provincia, la que está aquí en Tarapoto. Ahí sí están ustedes inscritos. Mira, esto faltaba hacer acá en la propiedad que tienen en Los Olivos. Entonces, ahí se quedaron, ¿no? Entonces hay que ir a registros públicos y bueno, o sea, digamos que habían unos más motivados que otros para vender. Eso también sucede, ¿no? Entonces, y cuando Exacto. ya encuentran esos detalles que parecen complicados, pero no lo son, de repente porque son nuevos, se queda ahí, ¿no? Entonces, ya son decisiones que tienen que tomar en familia. Exacto. Entonces, Otro caso, Margarita, cuenta. entonces, sí, ahí más o menos para poder tener clarito es correr traslado. En la sucesión se corre traslado, ¿no? ¿No se escribe? Sí, es correr traslado a la partida registral. Otro caso también, o sea, no solo nos quedamos en este caso en SUNAR, que tiene que estar registrado, sino también en la municipalidad, porque muchas veces ya lo podemos tener listo en SUNAR y cuando ya pedimos lo que es el autoavalúo, sigue estando figurando el nombre de papá o mamá. Entonces, no, también tenemos que ir a la municipalidad a hacer los cambios para que cada beneficiario tenga automáticamente inscrito su cartillita de su autoavalúo, donde, o el PU o la HR, donde nos indica cuánto el porcentaje que le corresponde por esta propiedad, ¿no? Cada beneficiario tiene sus acciones o el porcentaje que le corresponde y eso tendría que tener la cartilla individualizada cada beneficiario, que también nos hemos tomado el caso, ¿no? Y eso hay que irse a la municipalidad, como digo, y registrarlo. Claro, porque muchas veces no lo detallan el porcentaje, que eso es para otro webinar, para otra clase. De repente ahí invitamos no sé, a José Luis, el doctor Puertas, o de repente Patricio, porque Patricio hace muy gráfico con una pizarrita, hace ahí la casita y hace los casos, porque hay N situaciones, ¿no? Entonces sí me tocó una propiedad que incluso ya estaba a la venta, no conmigo, pero sí me habían comentado que, bueno, no había avance, etc., etc., que muchas veces sucede que creen que una propiedad se demora en vender, pero no es que se demore en vender, ¿no? O sea, dependiendo del tiempo. Pero yo le dije, a ver, pásame para chequear. Entonces me pasaron, dije, está bien, ha corrido traslado, han hecho la división, la independización, porque eso era la señora más sus sobrinos. Y bueno, y justo yo tenía pedido para una propiedad así, dije, yo tengo pedido, ahí he escuchado que ahí me han pedido algo, y bueno, será la oportunidad, dije. Pero cuando ya voy a ver el PU de la municipalidad, figuraba el papá, que él es el que había dejado la propiedad hacía 40 años atrás, o sea, ni siquiera era reciente. Entonces, 40 años atrás el señor sigue figurando en la municipalidad de ese distrito como contribuyente, cuando el señor ya falleció. Y en la propiedad ya están los nuevos propietarios con sus acciones, todo, porcentual, todo, pero no está en la municipalidad. Entonces, dentro de este conjunto de familia, de los sobrinos o más la señora, ellos están en otro país y ella está acá. Entonces, le queda a ella un poco la tarea de hacer este trámite, esta gestión para que se pueda encaminar la venta. Mientras no se haga eso, ni siquiera se puede poner en modo comercialización, porque de verdad que es una propiedad que es muy atractiva para vender y sí, tiene alta demanda, entonces no la podríamos sacar a la venta porque falta un detalle muy importante que son los documentos de la municipalidad. Exacto, y eso hay que tener en cuenta. También otro tema que siempre ahora se está viendo bastante es cuando trasladan la sucesión, se olvidan de poner, muchas veces solo ponen el nombre y no lo están poniendo el DNI. Entonces a mí me pasó justo en una propiedad que tuve en Magdalena, que estaban todos, igual son 6 hermanos, estaban los nombres, pero de ninguno de ellos tenía el DNI. Ahí hay que también indicarlos el trámite que hay que hacer. Hay que sacar el C5, el C4, tal cual. Pero ahora es que ellos tienen que hacerlo porque ya es personalizado que tienen que hacer el trámite en RENIEC.
más hay que llevar lo que es la partida de nacimiento, hay que llevar el certificado de nombres iguales y eso inscribirle a SUNAT para regularizar, porque también es una observación que nos tenemos frecuentemente, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que para el trámite de la sucesión intestada no exigen el DNI, sino se basan en la partida de nacimiento de la persona para acreditar que es hijo o hija de la persona que fallece, ¿no? Entonces, por eso, cuando inscriben, que eso me acuerdo que escuché al abogado, porque dije, oye, pero ¿por qué no lo ponen? No, me dijo. O sea, básicamente en la sucesión intestada, para uno acreditar que es heredero forzoso, tienes que presentar la partida de nacimiento, eso es un documento. Y ahí no está el DNI. Y por eso que no lo inscriben con el DNI, a menos que uno lo solicite, ¿no? Si uno lo solicita, ahí ya lo pueden añadir, ¿no? Pero como usualmente no es, porque bueno, o sea, son momentos difíciles, creo que pasan las familias y las personas que se van a encargar de hacer eso, porque han perdido un familiar, ¿no? Entonces como que, ay, no, a veces no lo hacen, y entonces, o lo hacen lo que les indiquen, ¿no? Entonces, o de repente en ese momento no piensan en vender, porque todavía están viviendo ahí, ¿no? Que es la casa familiar, pero ya pasando los años, como dices, la vida se va moviendo, se va desarrollando, o se van reduciendo, o se van agrandando, o no expandiendo, entonces tienen la necesidad de vender. Y ahí es donde empezamos a revisar y donde salen ese tema. Y justo también... Sí. Ay, sí, justo te quería, tú me comentaste que tuviste el caso de tu papi, por ejemplo, ¿no? Que le habían considerado en la sucesión. Ah, sí. Lo que pasa que mi mamá heredó de mi abuelo propiedades en provincia, ¿no? Y poco a poco las fueron vendiendo. Entonces quedó uno, creo que, no me acuerdo si era un bosque de eucaliptos, y cuando hicieron la sucesión le encargaron a un familiar de allá, y como vio que mi mamá era casada, dijeron, oye, ¿no? O sea, siempre tú tienes la idea casado, también involucran al esposo o a la esposa, ¿no? Entonces, cuando hicieron la declaración de los herederos, lo incluyeron a mi papá. Pero él no era heredero, porque o sea, las herencias son de papás a hijos, no al esposo o el cónyuge del hijo. Entonces, pero como estábamos hablando de los 80s o de los 90s y en provincia, pues lo incluyeron. Entonces mi papá se quedó sorprendido que resultó siendo parte de una propiedad y que tenía que autorizar para la venta, ¿no? Tenía que participar en la venta, algo así, ¿no? Entonces, a ver, y creo que también escuché que Cintia nos comentó un caso, ¿no? En la que lo habían incluido también al esposo cuando no le correspondía. De una de las hijas de una propiedad que vendió con el banco, con crédito del Banco de la Nación, una propiedad en Miraflores, eran de 8 hermanos, me parece. Entonces me acordé, ¿no? Que a veces distribuyen de una manera que no es de acuerdo a lo que debe ser. Y hemos dicho que ese tema lo podríamos tratar en otro, ese da pie para otra, sí, porque no nos eso ya lo ve nuestro asesor legal. Sí, exactamente, pero, sí, eso sí es importante tener en cuenta, ¿no? Como tú decías, como tu papá, en este caso, si querían vender esa propiedad, tu papá tenía que autorizar igual, porque no le hicieron ninguna reversión del trámite legal, ¿no? Para venta de una propiedad con sucesión, todos tienen que estar de acuerdo. Si son 3, uno no quiere vender, simplemente la operación no se va a llegar a realizar, ¿no? Porque hay uno que no está de acuerdo con la venta. Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno va a decir ya, ok, la propiedad queremos venderle, sí, todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo. Ahí recién procedemos, porque si no, no se puede vender. Claro, algo que también es importante y lo habíamos mencionado, si bien es cierto ya, por decir ya, está todo en regla, ya está en la sucesión, ya corrieron el traslado, y a veces no se dan cuenta, y pasa mucho que hacen un edificio y son 4 hijos, y ese es un piso por hijo, y bueno, ya pasa pues la vida, los años, los papás ya no están, y dicen esto quedaron para nuestros hijos. Chicos, es 1 por piso, ¿no? Para la hermana mayor, ya.
de palabra, porque por eso estamos hablando de sucesión intestada, porque no hubo testamento, ¿no? Si hubiese habido testamento era otra cosa, pero no hubo testamento. Entonces, al no haber testamento, muchos hijos o los que quedan quieren cumplir la voluntad de lo que el papá habló, la mamá hablaron, planearon. Entonces, cuando van y me dicen, Reinica, mira, ¿sabes qué? Valorízame este edificio, son 4 pisos, mira, estamos pensando sacar, mira, nosotros ya no nos vamos a quedar a vivir ahí, nos estábamos viviendo porque mis papás necesitaban apoyo, pero ahora que ya no están, ya yo estoy mirando irme a Canadá y mi otro hermano vive en la selva y etc. ¿Y qué pasa? Oye, le dije, ¿cuál edificio? No, pero tú te has invitado acá, mira, estamos pensando unos 50.000 por cada piso, cada uno. Dije, no hay edificio. ¿Cómo que no hay edificio? En la copia literal dice terreno. Un terreno. Entonces le dije, lo que ustedes han heredado, por decirlo, es un terreno. Pero ahí está construido, pero mira, el PU dice acá, 4 pisos, nivel 1, 2, 3, con 100 metros cuadrados cada. Dije, está bien, muchas veces o sea, uno piensa que la declaratoria de fábrica, la construcción, se va a hacer ante la municipalidad, pero no lo haces ante registros públicos. Y no es que la municipalidad sea tan proactiva de hacer la inscripción en registros públicos, porque, bueno, no corresponde, le corresponde al propietario hacer esta inscripción. Y es algo que a veces o sea, no lo sabemos, pero es parte creo que es parte de saberlo, ¿no? O sea, ser responsables de un bien, ¿no? Vivimos en una casa y dejamos de ser niños, somos adultos y creo que es bueno, necesario conocer un poquito más, ¿no? Entonces, hubo esa omisión de parte de los padres por desconocimiento, ¿no? De que solamente declararon a nivel de municipalidad, ¿no? Para pagar los predial, o porque pasó el inspector municipal justo cuando estaban haciendo la construcción y bueno, ya tuvieron que hacer la declaratoria de fábrica, si no viene la multa, etc. Pero no lo hicieron ante registros públicos. Entonces, ahí dejaron una gran tarea a esta familia que tenían que hacer esta declaratoria. Dice, ¿y cuánto nos va a costar? Y cuando lo pueda vender, voy a recuperar. Entonces, aquí, o sea, en lo que es venta, es precio de mercado, eso es totalmente distinto a lo que tienes que hacer para vender el inmueble si lo quieres vender con todos los pisos y si quieres independizar los pisos, porque de repente de los 4 hermanos, 2 que están fuera no quieren, dicen, ¿sabes qué? Yo ya no estoy en Perú, no quiero regresar, pero al menos los otros 2 dicen, sí, yo vivo acá, yo sí quiero, no lo quiero vender. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué inconveniente viene? Ponerse de acuerdo. Entonces, siempre independizar, ¿no? Construir, y si quieres dejarle a cada hijo un piso, independiza y le pones ahí a nombre, lo dejas todo organizado, ¿no? Entonces, sí, porque ahí podemos hablar... Los temas de las novelas, que saquen tu canchita para ver los casos. Porque ahí podemos hablar también el costo de oportunidad o de espera, ¿no? O sea, si no tenemos los documentos regularizados, puede pasar que uno saque a la venta y perder a ese cliente comprador que puede venir con el efectivo en mano y decir, quiero comprar tu propiedad. Pero lamentablemente no podemos hacer ninguna transacción si los documentos no están en regla. Y a veces hacer ese tipo de trámites, como tú dices, por ejemplo, independizar, después de independizar hay que dar a cada uno, conlleva tiempo, ¿no? 1 mes, 2 meses, 3 meses, y el comprador se va, o sea, busca otras oportunidades. Entonces, un mensaje claro es ver nuestras propiedades, ver los documentos y todo está en regla. Si algo faltaría, automáticamente regularizar, pero para que no tengan los dolores de cabeza los propietarios, aquí estamos nosotros. Solo tienen que contactarnos a nosotros les ayudamos, verificamos cómo están los documentos, tanto en registros como municipalidades, y les ayudamos a ver qué falta para regularizar. Claro, porque ese caso, por ejemplo, que tú acabas de mencionar, lo he visto de cerca con un tío. Mira, ¿cuándo falleció mi tío? 2024 creo que ha sido. Y recién mi papá, como sabe, le ha ayudado a mis primos a organizar porque estaba hecho una mezcla total. Una mezcla total, porque o sea, ¿qué pasa? Que también hay
es cierto, y eso es estadística, que solamente el 30% de inmuebles a nivel nacional están saneados, ¿no? Entonces este inmueble está en una zona donde, bueno, creo que lo han regularizado con COFOPRI, ¿no? Entonces, cuando mi tía hace muchos años, mucho antes de pandemia, creo que empezó una regularización, pero como que entró el nombre de ella, no lo incluyeron a mi tío, luego mi tío lo incluyó, o sea, no sé qué pan con mango se hizo, que mi papá, por su experiencia, pudo organizarlo bien bonito, después daré su número, porque y también vio que se puede hacer una independización, porque creo que habían, o sea, hijos de parte de mamá solamente, o sea, de mi tía, hijos de parte de papá y hijos en común, que eso también pasa, porque a veces sucede, ¿no? O sea, no estoy diciendo que Sí. siempre va a ser de los mismos, ¿no? Habían medios hermanos solamente de mamá, medios hermanos solamente de papá y los hermanos de los dos. Entonces, mira, sacar Sí. las partidas de nacimiento, de provincia, de los años 50, de los años 60, y poder corroborar, y a veces le pusieron mal el nombre, que es lo clásico, que justo hablaba con una amiga el fin de semana y me dijo, ay, no, yo le he dicho a mi mamá que mejor venda la propiedad y que venga a vivir conmigo y que disfrute, porque yo no quiero estar arreglando partidas, porque más adelante, o sea, ya se están proyectando en ver, ¿no? Le dije, bueno, sí, yo creo que sí, porque sí veo tantos casos de que uno por aquí y no disponen del tiempo para hacer esta gestión. No, claro, por ejemplo, tengo otro caso cercano también, que, bueno, la papá a los abuelos, en este caso, bueno, los papás dejaron a los hijos, y hace buenos años, eran 12 hermanos. Entonces, Wow. en ese momento, algunos hermanos vendieron la parte supuestamente que les correspondía al otro hermano. Bueno, te vendo mi parte, lo que me va a corresponder, dos o tres acciones, ¿no? Ya varios de ellos ya fallecieron, como 5 o 6 creo que fallecieron. Entonces, querer regularizar ese tipo de propiedad, donde ya no es solo una sucesión de una parte, sino hay sucesiones como 5 o 6, y esa sucesión, inclusive algunos ya fallecieron y tienen otras sucesiones, definitivamente, eso lo digo, o sea, si son 10, 8 hermanos, porque antes eran los núcleos familiares bastante, es bastante complicado. Y peor, si aún ya, o sea, hay algún hito, 1 o 2 que se queda a vivir en la propiedad, no paga a la municipalidad, y es toda una deuda grande. A veces el costo de querer regularizar ya es mucho mayor, inclusive del precio del predio. Entonces, acá es bastante importante ir, que ahorita que estamos todavía a tiempo, mirando nuestras propiedades, ¿no? Cómo están los documentos y qué cosa podemos ir regularizando, porque como dices, cuando ya no estamos en este plano terrenal, dejamos a veces muchas cosas pendientes, que es un dolor de cabeza para los demás. Claro, le deja la tarea y de repente esa persona dice, mira, ¿sabes qué? Quiero disponer, ¿no? De liquidez y quiero aprovechar, ¿no? Como de un capital para hacer un negocio, para hacer un emprendimiento, y por esos temas a veces tú tienes que conseguirte otro capital para poder soltar que la propiedad se pueda tener la liquidez que necesitas para tus proyectos, ¿no? Entonces es importante verlo no porque, oye, esto me toca a mí porque mi mamá, no, simplemente es poner las cosas en orden, tenerlas organizadas, prever, porque no necesariamente, por ejemplo, con la declaratoria de fábrica es porque lo van a vender, de repente quieren dejarlo como garantía hipotecaria para un préstamo, ¿no? Exacto. Para un proyecto, un capital, y tienes ahí el inmueble, ¿no? Por eso se hacen de patrimonio. Entonces, son algunos casos, aquí habíamos preparado una pequeña presentación, a ver, me comentas, Margarita, si se va a o no se va a ver, lo que voy a proyectar. Entonces, entonces, Reinica, si una persona está fuera del Perú y quiere regularizar una sucesión intestada, ¿cómo puede hacerlo? Cuando está fuera del Perú, ¿quién está fuera del Perú?
por ejemplo, uno de la sucesión intestada no está acá en Perú, pero no han corrido el traslado a la partida registral, que debería ser en ese caso. Ya, a ver, no es necesario que todos los que, digamos que son 3 hermanos, que todos los 3 vayan a la notaría a hacer la sucesión intestada. Lo puede hacer uno de ellos. De repente los otros están fuera del país y uno está aquí, y ese que está aquí se encarga de hacer la declaratoria de herederos. Perfecto. Entonces, el que está en el otro lado del mundo, o bueno, de repente está en África, bueno, se va a inscribir él en la partida, ¿no? Entonces, cuando ya esté todo inscrito, dejará el poder o hará el poder correspondiente para que las personas que están acá se encarguen de la venta, ¿no? Ya lo vendan, ¿no? Pero la sucesión en sí la puede hacer uno solo que está acá. Uno solo, no hay día. Y Reinica, y algunos preguntaron en algún momento si el hermano mayor tiene más derecho en la sucesión intestada. No, porque hay una, ¿cómo le dijo Patricio? O sea, hay herederos forzosos y es por partes iguales. Incluso más bien preguntaban, mira, más que decir que el hermano mayor le corresponde más, preguntaban los hermanos o los hijos que son extramatrimoniales, ¿no? Que no son de la misma unidad familiar o del núcleo familiar. Entonces, todos tienen igual derecho, igual proporción. Perfecto, eso va a ser en nuestro próximo webinar con el asesor legal. Acá estaba, lo que debes entender antes de vender una propiedad heredada, ¿no? Entonces, antes de vender una propiedad heredada, ¿qué hay que hacer? La sucesión intestada. La sucesión intestada, esa es importante, y también declararlo en la municipalidad, ¿no? ¿Qué es la sucesión intestada, Margarita? No es testamento. Bueno, no es testamento. La sucesión intestada justo es eso. Como no hay una herencia, vamos haciendo lo que dices del proceso cuando una persona fallece sin testamento. No dejó nada escrito y por ende hay unos herederos forzosos por ley, ¿no? Y ahí en la sucesión intestada lo que hacemos es permitir identificar quiénes son esos herederos legales que corresponden a la propiedad. Así es. Y a través de quién lo hacen directamente en notaría. Como tú decías. Claro, la vía judicial no la recomiendo, demora demasiado. Es mejor la notaría. Cuesta un poquito más, bueno, cuesta de todas maneras, hay costos que va a depender, ¿no? De la notaría, pero tampoco son demasiados, ¿no? Y esto se más o menos el tiempo que demora, ¿no? Son como 3 meses aproximadamente. Claro, porque hay todo un proceso, tienen que publicar, por si acaso están omitiendo algún heredero, y ese heredero que omitieron tiene que ver, no hacerse presente, decirle, oye, yo que estoy aquí. No he tenido amistades que me han preguntado, porque, digamos, lo que pasa en muchas familias, ¿no? Los papás se divorciaron, ahora tienen otra familia y ellos no saben si la van a incluir o no la van a incluir. Le dije, por ley que corresponde. Entonces, bueno, si tu papá todavía está vivo, o sea, pero si fuese el caso que ya no está, te corresponde, ¿no? Por no estar en ese núcleo familiar de ahí, ¿no? Se divorciaron, igual, todos los hijos tienen derecho. Ahora, habíamos hablado algo de la masa hereditaria. La masa hereditaria es todo lo que deja la persona fallecida, ¿no? En este caso nos hemos enfocado en lo que son inmuebles. Ahora, ¿por qué no se puede vender de inmediato, no? O sea, ya, quiero, la verdad, vender la casa, ¿no? Vender el departamento. Entonces, primero, porque el inmueble no va a estar al nombre, no es automáticamente, ¿no? Va a pertenecer. Exacto, el proceso. Legalmente pertenece a la sucesión, o sea, todos los herederos tienen el mismo derecho, ¿no? Los derechos. Entonces, son varios copropietarios dependiendo si es uno o varios. Muchos creen que ya tienen las llaves y ya la pueden vender, pero legalmente no es así. ¿Te ha pasado algo así, Margarita, que te hayan llamado y luego te hayas visto sorprendida? No, como te decía, el único caso fue el que ya estaba la sucesión de la mamá, pero faltaba el de papá, la regularización, ¿no? Y sí, o sea, ya fue el único caso que tuve para claro, poder que hacer no la quieran, venta.
que no lo quieran reconocer, digamos, o sea, que te llamen, digan, mira, yo vivo acá, sí, pero ellos, no, ya ellos me dijeron que yo vea porque ellos están lejos, pero no, pues, o sea, mira, esto pasó no así, no de mala leche ni de mala fe, sino que esto creo que fue una propiedad de Ayacucho, que quedó la mamá, o sea, viuda, y los 2 o 3 hijos, ¿no? 4, de una propiedad en Ayacucho. Y que resulta que los hijos dijeron, no, que todo quede para la mamá. Entonces no se inscribieron a propósito en la sucesión, Ujú, porque ya, ellos no estaban interesados en la casa. Entonces se ponen a vender y creo que ahí había sido la observación y se les dijo, no, tienen que hacer la regularización o hay una acción, y eso lo podemos ver como cuando tengamos, ha imitado el propiedad doctor José legal, Luis, ajá, o sea, que digamos que tú no quieres, dices, no, pero es que no, la verdad yo no quiero. Tienes que recibir y luego hacer la cesión de tu porcentaje a quien tú consideres en ese grupo de herederos, digamos, ¿no? ajá. ¿No? O sea, digamos que ya era la mamá y Sí, los o sea, 3 hijos, ¿no? Pero los 3 hijos no claro. querían. Igual lo tenían que recibir y ahí mismo decir, renuncio o cedo mis acciones a mi mamá, cada uno, para que la mamá luego quede como única propietaria. Pero ¿qué hicieron? Dijeron de palabra o como que dijeron, no, nosotros ya nunca más vamos a reclamar nada, que todo quede solamente mi mamá como única heredera. ¿No? Entonces, eso no se podía hacer, ¿sabes? Uh-huh. Por ley no se puede hacer eso. Se tiene que hacer Claro, lo el tienen que proceso recibir, o normal, creo que hay que, un proceso, sí. que se incluya en la sucesión y luego de hacer la donación, por decirlo, o Eh, ceder tu eh, derecho. o ceder, exactamente, sí. Ceder derecho. Ujú. ¿Qué se debe hacer antes de vender? A ver, Margarita, tú ya nos habías La explicado cosa algo. más importante, primero, hacer la declaratoria de heredero, ¿no? Luego, correr el traslado a registros públicos. Si hay que hacer la transferencia o independización, de acuerdo a lo que papá quiere dejar primero, segundo piso, realizar ese trámite, ¿no? Recién ahí vamos a poder proceder con la venta, cuando tengamos Ya. ya todos los documentos ordenados. Uh-huh. Sí. Así es. ¿Y dónde suelen surgir los problemas, no? A ver, que estábamos diciendo, ¿no? A veces hay una falta de información, como decía, a veces esto no te enseñan en el colegio, ni tampoco en la universidad, creo. O sea, lo aprendes porque, bueno, pues porque ya tienes a tus amigas, agentes inmobiliarias y las llamas y las preguntas, porque, bueno, entraste al webinar y ya te enteraste, ¿no? Entonces es importante tener la información, ¿no? También pasa porque hay desacuerdos. Uy, estos son para novelas, hay historias, hay películas, hay novelas sobre desacuerdos entre herederos, ¿no? No se ponen de Sí, acuerdo. Otro, como habíamos dicho, procesos incompletos, y yo también lo tengo en familia, ¿no? O sea, lo que tú decías, ¿no? Heredaron y luego uno de los que heredó falleció y no hizo la sucesión y luego también hacia abajo fallecieron y no hicieron la sucesión y pucha, es toda una cadena y al final resultan 20 herederos en total, de lo que eran 3 al inicio. claro. Y ahí es más complicado, o sea, cómo ponernos de acuerdo los 20 personas para poder vender. Porque Así. puede darse el caso, como yo decía, que uno de los hermanos viva en la casa que corresponde a todos y como está cómodo viviendo allí, ya no quiere salir, ¿no? O sea, ese momento está cómodamente, no le interesa la venta. Y ahí es donde a veces un poquito se puede complicar. Pero Ya por ese lo es el demás, desacuerdo, pues claro, ese es el claro, desacuerdo son entre desacuerdos. herederos, ¿no? Sí. Ya. Y los procesos incompletos creo que son las declaratorias de fábrica que no se hicieron, la independización que no está, o las sucesiones o los nombres, ¿no? A veces le pusieron con una S cuando era con Z al papá y el hijo sí está con Z y el papá está con S, ¿no? Entonces de ahí se vienen también esos temas que impide terminar el proceso. Y bueno, en la urgencia por Sí. vender, porque de repente a veces pasa, ¿no? Dice, oye, sí, mis papás, hay unas tierras que estaban ahí, sí, pues, pero de repente tienen un familiar que necesita una atención médica de urgencia y necesitan liquidez
Y ya dicen, entonces ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, las polladas ya no es suficiente, ya, vamos a vender el terreno que lo tenemos en Ica, pero no han organizado los papeles y tienen urgencia por vender, Exacto. Y ahí es ¿no? donde se pierde, pues el costo oportunidad. Se pierde cualquier liquidez inmediato que se podría tener, justamente porque, como le decíamos, conlleva no solo es de un día, 2 días, sino puede ser meses a regularizar todos los documentos. Exactamente, oh, sí, así es. Antes de vender, es clave saber en qué etapa estás, ordenar el proceso para evitar problemas y eso te permite avanzar con claridad. Como decías, Margarita, ordenar primero. Y después ya la venta. Y después la venta. Ya, y ahí estamos terminando con esta presentación. Y, a ver, no sé si te han llegado preguntas por ahí, Margarita. No. Ya hemos visto los tiempos, ¿no? O sea, más o menos qué tiempo y expectativa hay. Todo va a depender, ¿no? En lo más ordenado posible será unos 3 meses. Lo más ordenado posible es que solamente tengan que hacer la sucesión, ¿no? Exacto. Y correr el traslado, creo que son 15 días, me parece. 15 ¿no? días que demora en correr el traslado. Ese es lo más rápido, entre comillas. Si no, no tengo. No tengo. ¿Tú tienes algo allí? A ver, mi WhatsApp está con bastantes consultas, voy a ver, con bastantes mensajes, pero no sé si serán de acá o serán de otros temas. Creo que no. Ahí. Creo que no. No. Creo que hemos aterrizado sus preguntas porque ya, o nosotros, porque hay otras preguntas que sí ya son con tarifa. Claro, es que lo que pasa es que este es un tema bastante legal. Sí. Es un tema bastante legal. Podemos nosotros hacer sí la revisión, pero hay que ver los documentos, porque me pueden contar de una forma, pero a la vez, pero de repente es otra forma. Entonces, eso de repente lo podemos dar una miradita, pero si no, ya se tiene que derivar con un abogado, y ahí sí pues entra la tarifa. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Sí, es un tema bonito, interesante, como digo, porque de todas maneras hay que tener los documentos en regla. Es lo básico y lo esencial en todo este proceso, porque uno nunca sabe que en cualquier momento es la casa de nuestro sueño, lo vivimos, lo amamos, pero en algún momento a lo mejor vamos a queremos cambiar de lugar o podemos emigrar, entonces todos los documentos tienen que estar en regla. Quítate. Sí pasa. Hasta incluso para alquilar, Margarita. Hoy no sabes lo que le pasó eso a un primo mío. Ay, bueno, él, y bueno, no era alquilar de vivienda, él alquilaba para su negocio. Ya, muchos años, incluso pagaba por adelantado al señor su local. Y el señor falleció. Ya, entonces el señor falleció, entonces dice, oye, aquí, y vinieron los herederos sin la sucesión. O sea, ahí había un vacío que también es interesante conversarlo con José Luis cuando lo invitemos, porque quedó un vacío, ¿no? Quedó un vacío en este alquiler. Entonces decía, el señor falleció, yo ya le pagué incluso por adelantado, no sé cuántos años o meses, me parece que años le había pagado por adelantado, porque él ya tenía su negocio ahí, ya tenía su mercado, ya tenía sus clientes, y el señor falleció, vienen los herederos a decir que ellos son hijos del señor X al que le alquila, pero no me acuerdo si le decían que le iban a subir la renta o lo iban a hacer salir porque querían disponer de la propiedad. Entonces mi primo le dice, no, pero yo ya he pagado por adelantado al señor. Ay, y ellos no sabían nada. No sé, que no sé qué. Entonces ahí recurrió a mí, bueno, a mi papá también por la experiencia que tiene, y que resulta que el señor no era dueño de esa propiedad. ¿Ah, sí? Era de una asociación.
Entonces, Ya, a veces en lugares muy alejados, o lugares no tan urbanizados, bueno, ajá, empezaba creo que ahí, pues como que había tomado posesión el señor y le había alquilado a mi primo. Pues no estamos hablando de hace muchos años, porque él tiene muchos años ahí. Y a veces ya, hay mucha informalidad. Entonces hacen un sí, contrato nada más sin verificar y para mi primo no era fácil salir. Yo le dije, oye, pero de repente es momento de expandirte por otros lados, pero es que él ya tenía su gente ahí, o sea, su negocio. Entonces, cuando uno alquila, aparte de residencial, cuando alquilas este tipo de negocios, tú ya sembraste, ajá. ¿no? Moverte no es fácil No, porque es claro, hacer gente en otro lugar, no los exacto. permisos Tu y cartera de todo. clientes ya lo tienes establecido y que ese Eh, cliente te siga a tu nuevo local, claro, tiene que ser ¿no? muy hincha para tuyo para que te pueda conseguir. Ajá. Entonces, bueno, yo sé que lo logró superar, lo logró solucionar con la asociación porque él había actuado de buena fe y todo. Entonces, bueno, creo que ha tenido un final feliz, pero antes del final feliz sí tuvo su drama, ¿no? Sí tuvo su drama porque incluso le decían que tenía que iban a mandar a la policía, que él era no sé, que se había metido y que tal por cual, ¿no? Entonces, pero yo decía, oye, pero qué barbaridad, ellos con qué derecho te dicen eso cuando ni siquiera están en el papel y encima su papá ni siquiera era dueño, o sea, qué barbaridad, le dije acá, lo que uno se entera, ¿no? Lo que uno se entera de las cosas, ¿no? Entonces son casos, pues, ¿no? Que Sí, pasan. claro, porque a veces creemos, no, son cositas chiquitas, No no, pasa es de vez nada, en no pasa cuando. En nada. total es más frecuente las cosas que pasan de lo que normalmente uno se imagina. Sí, sí, Y sí, con sí. sucesiones, o sea, hay que tener bastante cuidado y Pero, hay que estar actualizado, hay que estar al día a día. claro, Sí, pues, por eso nos dan trabajo a nosotros. por favor, acá estamos. Acá estamos con toda la gana del mundo de poder apoyarlos, porque eso es bonito, cuando te llega algún tipo de problema o algo que hay que solucionar y tú le encaminas y luego tienes el producto terminado, es satisfactorio para nosotros, porque ayudamos a cumplir sueños, porque uno de los sueños a veces es vender la propiedad y podamos llegar a un buen puerto, pues, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Así que, bueno, ya vamos cerrando el webinar de hoy. Muchas gracias por su participación. Si están en un proceso o conocen a alguien que lo esté, podemos orientarlo para que lo hagan de forma más ordenada. Tenemos nuestros números de contacto. Margarita, por favor, repite el número. Sí, pueden llamarnos al 9935 70 878. ¿Tuyo, Reinica? Y el mío es Reinica Villanueva 987-002-986. Vamos a poner acá, a ver, Margarita, cuéntame tu número nuevamente. 9935 70 878. Y yo, Reinica 987-00. Ahí ha llegado una pregunta. Ha llegado una pregunta. Ah, ya, de nada. Agradece. Esthercita se ha conectado y ha dado muchas gracias. Le vamos a dar corazoncito. Ya sabes, Esthercita, si conoces a alguien, yo también estaba conversando, son decisiones que tienen que tomar en familia y para tomarlas tienen que saber que tienen que tener sus documentos organizados para Sí. que todo sea bien, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, incluso a veces y justo hace poco una amiga también me comentó que había fallecido su suegra, uno de los hijos está en Estados Unidos, dos están acá, creo, uno también está afuera, y decían, de repente mi esposo compra, o sea, le dice a sus hermanos que él, o sea, que le venda sus acciones, ¿no? Y ya él se queda con la propiedad. Bueno, puede ser, no es cosa de ponerse de acuerdo. Claro, pero como hemos dicho, siempre, o sea, no puedes ceder de por sí, o sea, ya te cedo mis acciones, ¿no? O ya Ujú. no quiero ser heredero de esa sucesión. No, tienes que pertenecer o estar ahí y luego trasladar o ceder tus acciones a otra persona, ¿no? Porque tú no lo quieres tomar en cuenta.
pero eso es el primer proceso legal que hay que hacer. Bueno, ya. No, entonces ya avanzamos porque nos han dejado tarea y mañana también tenemos que madrugar temprano. Gracias por todo y acá estamos. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier tema que ustedes quieren que toquemos, también nos hacen saber y nosotros estamos ahí para poder apoyarlos. Pero importante. Lo que menos quiero es que estemos en el mismo cuarto si no es necesario. Pero empezaré un negocio y para hacerlo necesito dinero. Creo que hay que vender la tierra que la abuela nos dejó. ¿Qué? No. ¿Que no íbamos a construir una casa familiar? La abuela era la que tenía esa visión ilusoria. Nadie quiere que vivamos juntos y nadie quiere vivir en Vermont. Esa tierra está ahí sin hacer nada. Nos cuestan impuestos prediales cada año. Vendámosla, dividamos el dinero, nos vendrá bien.